Damos la bienvenida al ingeniero Fernando Salinas, ingeniero eléctrico, experto energético, catedrático de la Universidad de las Américas. Quisiéramos, ingeniero Salinas, pasar revista al sistema eléctrico ecuatoriano y a ese riesgo estructural que enfrenta cada vez que viene una época de estiaje. ¿Cómo se encuentra la situación? Gustavo, muy buenos días. Un cordial saludo a la audiencia que nos escucha por su prestigioso medio de comunicación. A ver, yo creo que el estado actual del tema eléctrico ecuatoriano es un estado, digamos, de alerta, porque en principio, pues, se espera ya el inicio de un nuevo periodo de estiaje y también, pues, se espera o está en formación, más bien dicho, un fenómeno del niño que podría tener serias repercusiones en la generación eléctrica a nivel regional y particularmente dentro de nuestro sistema de generación nacional. Eh, Se espera, ¿no es cierto?, también por otra parte que a partir de estos meses comience un poco a reducirse los niveles de pluviosidad a partir del mes de agosto, a partir del mes de septiembre, como es normal, para lo cual pues también se espera que se vaya adicionando, al menos así ha sido anunciado por parte de las autoridades, algunos proyectos de generación de carácter emergente que puedan hacer frente a esa necesidad que tiene el país de generación firme para afrontar justamente el inicio del estiaje. ¿Cuál es su estimación del nivel real de vulnerabilidad para este periodo? Realmente nosotros vemos con preocupación el tema de que no se esté incrementando en la medida que el país necesita el parque de generación térmico. Algún rato habíamos conversado con usted que en teoría, en papeles, en estadística, el sistema eléctrico ecuatoriano tiene alrededor de 1.800 megavatios de potencia instalada de carácter térmico. Sin embargo, de eso, la estadística también nos dice que alrededor de 900 megavatios, es decir, la mitad de ese parque térmico está prácticamente fuera de servicio y pues y se han adicionado en los últimos 2 meses, o sea, más bien dicho, se ha hecho el anuncio que se va a adicionar alrededor de 55 megavatios en tres proyectos de generación térmica en algunas subestaciones o algunas centrales, perdón, de generación termoeléctrica en el litoral, de tal manera que es insuficiente en la medida de que deberíamos tener al menos alrededor de esos 900 megavatios para afrontar con suficiencia pues esta etapa en la cual disminuye la generación de carácter hidroeléctrico. Recordamos, ingeniero Salinas, que en el 2024, cuando se produjo la grave crisis energética en el país, se habló, si no lo recuerdo mal, de unos 1.000 megavatios de déficit. Ahora es 1.300. Entendemos que el consumo en el país también se ha incrementado, pero ¿por qué se ha hecho tan poco para ir disminuyendo esa brecha? A ver, ha pasado, digamos, algún tiempo y efectivamente, digamos que no ha habido la respuesta necesaria, la respuesta, digamos, ágil, oportuna por parte de las organizaciones de carácter público que están llamadas a proveer de energía al país. En este caso, SELEC. SELEC es quien debió o debe inclusive por un tema de una obligación constitucional de proveer de la energía que necesita el país, ya desde el 2024, en el cual tuvimos 14 horas o hasta 14 horas de racionamiento, se tuvo que haber hecho una planificación de una compra de generación, de equipos de generación por estos aproximadamente 1.000 megavatios o inclusive un poco más, porque la demanda crece anualmente, pero no vemos que esto se está yendo en ese camino, sino más bien se está escogiendo el camino de la renta de equipos por emergencia, que si bien es cierto, nos sacan del problema de una manera, digamos, temporal,
pero no se hace bajo ningún concepto una compra que merezca, en este caso, pues, la suficiencia energética o que proyecte la suficiencia energética para los próximos 10 o 15 años, que es lo que dura una central de generación térmica en promedio. Entonces, eso realmente es lo preocupante y yo coincido también con su criterio de que deberíamos dejar de administrar crisis y deberíamos ir hacia una planificación del sector energético en el caso específico de la generación térmica de nuestro país. Y este alquiler de energía o compra de energía, como no sé si está dándose ya con Colombia, ¿cuánto cuesta al país? ¿Cuánto en subsidios adicionales genera? Sí, o sea, los precios de la generación térmica en primera instancia son más onerosos, evidentemente, que la generación de carácter hidroeléctrica. No tengo a mano ni lo he estudiado para ser honesto el tema de los costos, pero sí podríamos decir que son muchísimo más elevados que la generación térmica que tendríamos en el país. Esta generación térmica pues estaría en el orden de los 20 centavos por cada kilovatio hora, si se trata de generación con fuel oil, pero se incrementa ese costo si esa generación está o se realiza con otro elemento líquido, otro hidrocarburo líquido que es el diésel. La diésel, pues estamos hablando de más de 35 centavos por cada kilovatio hora. ¿Es correcto hablar que el aprovisionamiento actual del país depende en un 80% de hidroelectricidad? Sí, en efecto, eso es correcto. Actualmente estamos un poco más de, diría yo, del 70 y casi el 80%, alrededor del 78% de la energía del país está provista por generación de carácter hidroeléctrico y el resto, alrededor de 22%, por generación de carácter térmico. Esto pues se ha ido incrementando en la medida de que también vamos incrementando el parque térmico e inclusive de carácter privado que es despachado en ciertos momentos cuando se lo necesita, especialmente para afrontar una demanda pico que actualmente pues ya bordea los 5.650 megavatios, es decir, nuestra demanda inclusive en periodo de demanda pico está creciendo en un ritmo realmente vertiginoso. Estábamos hablando que hacia el año pasado estaba en el orden de los 5.100 y ahora ya está en el orden de los 5.000, casi 600 megavatios. ¿Es sostenible esto para el país? Ese crecimiento y esa dependencia de la hidroelectricidad en un contexto de variabilidad climática creciente, entre otras cosas. Más allá del estiaje, hay la amenaza del niño. Sí, realmente el tema es muy preocupante. Vemos que pasa el tiempo, no existe la suficiente potencia firme en el sistema. Cuando hablamos de potencia firme, hablamos de generación térmica, básicamente, que puede ser provista o por gas natural, por fuel oil, por carbón u otro tipo de hidrocarburo, de tal manera que nos permita no solamente la generación de energía, sino también tener cómo abastecer la demanda punta. Y esto es algo muy importante porque en este año 2026 y en el año 2025 hemos tenido también déficit para enfrentar la demanda punta del sistema. Es decir, allí está el reto en justamente aprovisionar de energía firme para que tengamos reservas operativas suficientes para enfrentar la demanda también punta. ¿Qué es lo que Ecuador debía haber aprendido de ese estiaje del 2024? Bueno, yo creo que hay varias lecciones aprendidas en la teoría, pero no ejecutadas en la práctica. La primera de ellas es que la demanda pues crece en ciertos años de una manera vertiginosa. Está creciendo en más del 5% realmente en estos últimos años, merced a la industrialización del país. El mundo se mueve hacia la sustitución de
cargas que son, cargas me refiero a energéticas que consumen energía de carácter térmico. Le hablo una, por ejemplo, los vehículos. Los vehículos generalmente cargan gasolina para desplazarse. Ahora muchos de ellos son vehículos eléctricos y hay esta sustitución que pone cierta presión bajo la infraestructura de la generación de electricidad y sobre todo el sistema eléctrico, diría yo. Ese es un claro ejemplo de esta transición energética que se está dando también en el sector transporte y que le imprime presión a la infraestructura de la parte eléctrica. Lo mismo está pasando con algunas otras industrias, por ejemplo, la industria camaronera se está electrificando y evidentemente necesita más subestaciones, más líneas y más centrales de generación. Entonces, es por ello que se está incrementando básicamente el tema de la demanda y por ello pues que se explica el por qué está creciendo de esta manera pues desde los 5.100 que le decía hasta el año pasado hasta los 5.600 que ya lleva en este presente 2026. ¿Qué significa para los grandes consumidores ese reto que tienen y que el gobierno ha anticipado lo chequeará, lo supervisará a partir de diciembre de tener sus propias fuentes de energía? Se va a cumplir básicamente con un plazo que se les dio a todos los grandes consumidores de energía en el país que tengan listos sus parques de generación para autoabastecimiento de energía hasta diciembre de este año 2026. Lo que significa en teoría es que estos grandes consumidores, cuando sea el momento de repente de desconectar esas cargas, para prevalecer o hacer prevalecer el consumo de otro tipo de consumidores residenciales, comerciales, que están ligados a la red de servicio público van a ser desconectados. Y evidentemente eso va a afectar la producción que tienen ligado a esos sistemas energéticos. Entonces, digamos, la lección, ¿no es cierto? El colorario que se puede sacar de este tema es que estas empresas tienen que hacer inversiones, tienen que realizar el crecimiento dentro de sus infraestructuras y aquí podría jugar muy bien el rol de la regulación nueva o la nueva normativa legal que salió en la última reforma a la ley del Servicio Público de Electricidad, que son los distritos energéticos. A través de estos distritos energéticos, pues se pueden unir varias de estas empresas con grandes consumidoras y poder tener un abastecimiento, ¿no es cierto? Pero los tiempos realmente ya son muy cortos. Básicamente los tiempos yo pienso que en muy pocos casos se pueden lograr a cumplir que estas empresas ya tengan listos sus parques termoeléctricos o de otra naturaleza con energía renovable, porque pues se demora este tipo de proyectos entre 1 o 2 años para ya que estén, digamos, funcionando, operando, entregando energía para sus industrias, ¿no? ¿Se puede estimar, se puede cuantificar en cuánto aportaría esta producción particular para disminuir el déficit? Por supuesto, la carga industrial en general, ¿no es cierto?, es alrededor de un 30%, pero estos grandes consumidores, estamos hablando de alrededor de unos, un poco más de 1.000 megavatios de potencia instalada, ¿no es cierto?, que podría significar que se quitan del sistema de la red pública y que consumen su propia energía a través del autoabastecimiento. Y cuanto al clima, hablando de los caudales críticos, qué cuencas o qué zonas del país están mostrando señales más preocupantes y qué escenarios de generación se proyecta. Actualmente no hay ningún tipo de inconvenientes. Los caudales, si bien están bajando, pero esto se va a hacer, digamos, o se va a intensificar ya en el mes de agosto, sí, finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre. Actualmente no existen, reitero, inconvenientes de esta naturaleza, pero se sienten en la medida de que se vaya aproximando septiembre y afectan especialmente al complejo hidroeléctrico de Paute, que como todos sabemos, pues tiene una potencia instalada de alrededor de 1.800 megavatios
y que constituyen básicamente un pilar fundamental conjuntamente con Coca-Cola Sinclair para la generación hidroeléctrica del país. ¿Qué tan grave podría ser los efectos de el niño en la caída de generación? Hay varios estudios sobre el tema de los efectos del niño, pero son estudios que se presentan a nivel global y a nivel regional. Lamentablemente en nuestro país no existe una institucionalidad, una organización que nos pueda alertar y que nos pueda decir cuáles van a ser las afectaciones de toda naturaleza en temas de infraestructura, en temas de manejo de riesgos, en temas de sequías y ese tipo de temas que los hacen, ¿no es cierto?, los organismos meteorológicos a nivel global. Sin embargo, de eso, pues, se espera de que existan fuertes lluvias, ¿no es cierto?, en la región litoral o costa, como es natural a partir del mes de diciembre, y se presenten sequías localizadas en algunos puntos de la región nacional. No tenemos al momento esos estudios, sin embargo, de ello, pues existe la posibilidad de que pues se presenten estas sequías en las cuencas orientales donde están nuestras centrales de generación hidroeléctrica. ¿Cuál es la mejor estimación del déficit efectivo actual? ¿Corresponde a la cifra de la que hablamos previamente? Sí, yo me hago eco simplemente de los estudios del propio Centro Nacional de Control de Energía del SENACE, en el que habla, ¿no es cierto?, de un déficit de aproximadamente 1.000 megavatios para realizar, ¿no es cierto?, la provisión de todo lo que se requiere en cuestión de potencia y energía de nuestro sistema eléctrico para afrontar el estiaje que se va a presentar en el mes de septiembre de este año 2026 y que dura, ¿no es cierto?, 6 meses, proyectado hasta el mes de marzo del 2027. Entonces, ese sería el déficit y reitero, solo hemos conseguido alrededor de unos 55 megavatios de generación térmica, cosa que realmente es muy preocupante para la situación a futuro, digamos, de cara a enfrentar este nuevo estiaje que comienza en septiembre. Tal como están las cosas, debemos asumir que habrá cortes de energía durante este próximo estiaje. Vamos a ver cómo se maneja primero el clima. Tenemos que estar alerta. Se va a presentar o está en formación un fenómeno del niño. Esto le puede de alguna manera modificar un poco al propio fenómeno de estiaje, que es un fenómeno localizado y regional o nacional dentro de nuestras cuencas orientales. No se sabe si es que irá a haber una hidrología muy seca en estas cuencas orientales o una hidrología también que de repente puede ser que nos sorprenda, como en el año 2025, en el cual pues hubieron lluvias en exceso para los meses, ¿no es cierto?, de estiaje en estas cuencas y no tuvimos ningún problema. Diría yo que vamos a estar a expensas básicamente del clima para que no se vuelvan a repetir los episodios de crisis energética que tuvimos en el 2025. Estamos a expensas básicamente de las lluvias, del clima, de la meteorología. ¿Ha podido seguir usted los procesos tanto judiciales como políticos relacionados con el caso Progen, ATM Austral, que son un reflejo del manejo de la crisis del 2024? Y de acuerdo con el avance de estos procesos, ¿considera usted que se van a sentar precedentes que marquen otro destino a futuro? Bueno, yo simplemente voy a los hechos, no me quiero referir a la parte política, por Ujú. favor, ni a la parte judicial. El hecho básico es que el país fue estafado. Se ofrecieron 250 megavatios entre los proyectos manejados, un poco más de 200 megavatios entre los proyectos manejados por ATM y por Progen. Eh, no ha habido, bajo mi concepto, esto ya es algo muy personal, una fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Vemos prácticamente un
sainete, ¿no es cierto?, en el cual pues no hay bajo ningún concepto una responsabilidad. Lo que se ha juzgado es el accionar de funcionarios, sí, que han sido desde mi punto de vista presionados para dar paso a esta estafa. Yo pienso desde mi punto de vista que no va a haber ningún tipo de resarcimiento de los daños que hubo ya hacia el país. Esto es un criterio nuevamente personal. Se está haciendo un juicio en Estados Unidos en el cual ni siquiera está inmersa la Procuraduría General del Estado, sino simplemente se lo realiza a través de la SELEC. Entonces, como que yo veo que más se está haciendo temas para el manejo político, para el manejo de un discurso de que se está haciendo acciones para recuperar el dinero y los recursos, pero realmente no vemos, ¿no es cierto?, que se haya tomado medidas para sancionar al más alto nivel a quienes realmente tomaron las decisiones. Vemos, ¿no es cierto?, ese tipo de elementos y que básicamente este tema va a quedar en la impunidad, tanto en el campo judicial, en donde se están siguiendo estos temas en Estados Unidos, en la ley ecuatoriana, como también a nivel político, donde la Asamblea Nacional tampoco ha estado a la altura para dar una respuesta adecuada a, pues, el requerimiento ciudadano de que se señalen las responsabilidades políticas en ese caso de las personas que estuvieron a cargo de este tema y que le ha causado pues estas 20 no, estas 14 horas, ¿no es cierto?, de racionamiento energético en el año 2024. Finalmente, ingeniero Salinas, ¿qué tipo de proyectos deberían priorizarse en Ecuador para reducir la dependencia hídrica? ¿Se está aprovechando el potencial solar, eólico, geotérmico? Bueno, hay varias cosas, realmente hay un cóctel de acciones que se tienen que tomar, pienso yo, y ya se lo he analizado hasta la saciedad, creo yo. El primero de ellos es ir hacia una renovación del parque térmico a nivel nacional. Es un parque térmico que tiene un poco más de 40 años. Hay que ir hacia una modernización inclusive de las fuentes de energía que utiliza. Utilizamos nosotros diésel y deberíamos reemplazar ese diésel, por ejemplo, por gas natural que es más barato, que tiene mayor poder calorífico y que es menos contaminante. Es primera cosa. Segundo tema, yo pienso que también deberíamos ir pensando en los proyectos hidroeléctricos, pero que nos solucionen el tema de la generación de electricidad en el largo alcance. Tenemos ya listos con estudios definitivos de ingeniería, por ejemplo, Santiago, Cardenillo, y no vemos que estos proyectos florezcan a través de ya pues una contratación que nos permita decir que en 10, en 6 o en 8 años vamos a tener esa generación ya disponible en el Sistema Nacional Interconectado. Y yo creo que tercero, pues en cuestión de generación nada más, hablar de una combinación no solamente de generación hidroeléctrica y térmica, sino también dar espacio a nueva generación de carácter renovable no convencional, como la solar, como la eólica que tenemos en algunos lugares del país y también la energía geotérmica. Esas tres energías renovables no convencionales diversificarían la matriz energética para no estar solo dependiendo de la energía hidroeléctrica y también de la energía térmica. Esas Bien, serían cuestiones básicas, creo yo, en el segmento de la generación en nuestro país. muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. Un gusto, Gustavo. Declaraciones Cordial del saludo a sus ingeniero, escuchas. igualmente. Gracias. Declaraciones del ingeniero Fernando Salinas, ingeniero eléctrico, experto energético, catedrático de la Universidad de las Américas.